A ver, para hablar de Donald Trump, empecemos por hablar de Wendy Guevara. Ahora es que recordarán quienes escuchen con asiduidad La Pinche Complejidad que hace muchos episodios hicimos un episodio sobre Wendy Guevara y ahí hacía yo la genealogía del reality show como formato y remontaba yo su genealogía al experimento carcelario de Stanford, este experimento a finales de los años 60 que buscaba, digamos, estudiar los límites de personas que estuvieran desempeñando un rol de preso o un rol de carcelero en una situación de aislamiento, de confinamiento colectivo. Es decir, como grupo que salió muy mal, que digamos se volvió, bueno, pues uno de los grandes argumentos en contra de los desopilantes experimentos psicológicos de los años 60 y 70, pero que dio origen al reality show como formato. Cuando se empezaron a hacer reality shows, bueno, pues fue justamente el experimento carcelario de Stanford una de las referencias que tomaron en cuenta los primeros productores de reality shows. Pero dado que ese era el único punto que me interesaba hacer en aquel momento, pues no les conté cómo seguía la historia. Es decir, me salté de ahí directamente a la creación de Big Brother por parte de Endemol, que es, pues digamos, el antecedente directo de La Casa de los Famosos. Y la verdad es que les dejé trunca la historia y valdría la pena que les completara yo la historia. Y para completarles yo la historia, pues tendría yo que hablar, pues casi diría yo, del primer reality show que hubo en la historia de la televisión, que yo llegué a ver, por cierto, en la televisión, así de viejo soy, porque a finales de los años 90, de pronto irrumpió en la programación de MTV un programa que se llamaba The Real World. MTV era un canal juvenil, era un canal que se dedicaba a, pues, transmitir en su enorme mayoría videoclips musicales de canciones de rock, de pop, de rhythm and blues, de dance, de hip hop luego. Y tenía muy pocos programas, digamos, de otros formatos. Existía MTV News, que era un loabilísimo esfuerzo periodístico de periodismo no solo musical, sino después se hizo gran periodismo político y social también en MTV News. Se hacían algunos pocos programas de entretenimiento y como parte de esa programación de entretenimiento, siendo un canal juvenil, irrumpió en MTV un programa que se llamaba The Real World. The Real World, digamos, tomaba como premisa, casi diría yo, Friends, es decir, eran 6 personas que vivían juntos en un loft de Nueva York, en un loft gigantesco de Nueva York, pero lo que buscaba era documentar sus interacciones cotidianas y los pleitos, digamos, de estos 6 roomies a propósito de asuntos domésticos, sentimentales, políticos, sociales, logísticos, de todo tipo, con, digamos, una mezcla de, pues, registro documental con situaciones creadas para que existiera interés narrativo en la relación de estos personajes. The Real World no fue un gran éxito, es un programa pionero, pero no fue un programa que concitara enormísimo entusiasmo, pero llamó la atención de un productor televisivo que se llamaba Charlie Parsons. Charlie Parsons era un productor británico que había hecho para ITV, para la televisión privada británica, que por cierto es la minoritaria. En el Reino Unido la televisora más importante es la televisora pública, la BBC. Pero él, buscando jalar rating hacia ITV, pues había hecho algunos de los programas más horribles del mundo. Es decir, por ejemplo, tenía un programa que se llamaba The Word, en donde lo que buscaba era que la gente hiciera cualquier cosa con tal de salir en televisión. Cualquier cosa, como comerse su propio vómito, por ejemplo. Fue una de las bonitos espectáculos que se presentaron en The Word alguna vez, una producción de Charlie Parsons. Y de pronto Charlie Parsons empezó a ver The Real World y empezó a decir, aquí hay algo. Y eso le empezó a hacer tilín, le empezó a hacer clic con una lectura que había sido muy importante en su adolescencia, que era el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y entonces de pronto dijo, a ver, ¿qué pasaría si estas personas que están en un loft neoyorquino, en lugar de estar en un loft neoyorquino, estuvieran en una isla desierta, estuvieran en medio de la nada? Y le puso al formato Expedition Robinson y fue a tratar de venderlo a todas las televisoras estadounidenses y
fracasó. Nadie se lo compró. Nadie se lo compró tampoco en el Reino Unido. Pero recordó que tenía una amiga que era directora de programación de una televisora sueca y que la habían contratado con la encomienda de voltear patas arriba la televisora en busca de nuevos formatos. Y entonces decidió irle a pichar a esta ejecutiva sueca de televisión, Expedition Robinson. Expedition Robinson fue producido por una televisora sueca y fue un gran éxito. Bueno, más o menos por esos años, otro inglés, que no era Charlie Parsons, Mark Burnett, empezó a interesarse en trabajar en televisión. Mark Burnett había estado en el ejército, había terminado su participación, había estado de hecho en la Guerra de las Malvinas, había terminado su participación en la Guerra de las Malvinas, se había dado de baja del ejército y se había dedicado pues un poco a perder el tiempo. Y en medio de esas pérdidas de tiempo decidió inscribirse junto con sus amigos en una competencia que se llevaba a cabo en Francia, que era el Raid Gauloise. Gauloise es una marca de cigarros muy famosa, una de las dos marcas de cigarros más famosas de Francia, Gauloise y Gitan. Gauloise era, por ejemplo, la marca que fumaba Jean-Paul Sartre. Hay un largo pasaje, hay un gran capítulo del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre en donde él, digamos, ejemplifica la esencia de la existencia a partir de cigarros y cerillos, y los cigarros de los que escribe Sartre en El Ser y la Nada son Gauloise, pero también son los cigarros que refiere a haber fumado George Orwell en sus diarios, y Léo Ferré, uno de los grandes cantantes franceses de los años 60, tiene una canción que es como una canción de amor al cigarrillo que se llama La Gauloise, en donde habla de su cigarrillo como si fuera la mujer amada, es decir, es una marca de cigarros mítica. Lo que pasa es que para 1989 ya las marcas de cigarros ya no eran tan míticas y ya era muy difícil hacer publicidad para marcas de cigarros. Ahí fue cuando empezaron las marcas de cigarros a patrocinar, por ejemplo, escuderías de Fórmula 1. Gauloise lo que decidió patrocinar fue una competencia de, digamos, es lo que es conocido como un raid de aventura, es decir, una competencia en donde personas por equipos de 5 tenían que desarrollar varias actividades deportivas compitiendo contra otro equipo, pero se buscaba además fomentar el espíritu de equipo y la interacción entre todos. Esto sucedía en Francia todos los años y era patrocinado por Gauloise, el Raid Gauloise, y se volvía un evento objeto de interés informativo, de interés noticioso. No era un programa de televisión, era un concurso patrocinado por Gauloise, cuyos resultados se informaban. Y Mark Burnett con sus amigos participó en el Raid Gauloise y le gustó la idea y le empezó a dar vueltas en la cabeza y le compró a Gauloise los derechos, digamos, del concurso para rebautizarlo como Eco Challenge, hacerlo en Estados Unidos y televisarlo. Y en esas estaba Mark Burnett cuando se enteró de la existencia de este programa en Suecia que se llamaba Expedition Robinson y que se parecía mucho a su Eco Challenge, a su vez hijo del Raid Gauloise, pero tenía una pequeña diferencia. Se iba eliminando a un competidor en cada emisión. Esa idea le gustó, esa idea le pareció que se prestaba a tejemanejes y alianzas políticas entre los concursantes y que eso podía darle interés psicológico, interés narrativo a la historia. Y entonces contactó a Charlie Parsons y le dijo, ¿sabes qué? Te compro el formato. Te compro el formato de Expedition Robinson, lo quiero hacer en la televisión estadounidense o en la televisión británica. Y Charlie Parsons vendió y Mark Burnett hizo así el primer reality show legendario de la historia de la televisión, que fue Survivor. Survivor, esta competencia entre hombres y mujeres más o menos guapos y más o menos desvestidos en una isla desierta, capaces de hacer lo que sea con tal de que nominen al otro y lo eliminen y ganar, fue el origen, digamos, de los reality shows contemporáneos y el antecedente directo de Big Brother, a su vez antecedente de La Casa de los Famosos.
Bueno, fue un éxito Survivor. Y entonces Mark Burnett dijo, ¿y ahora qué hago? Ya hice Survivor, debería ser otro reality show. ¿Qué pasa si en lugar de tener a estos personajes en la jungla, los llevo a la jungla de acero? ¿Y qué tal si en lugar de competir por sobrevivir en la jungla literal, tratan de sobrevivir en esa jungla que son los negocios? Y en lugar de tener que enfrentarse a la inclemencia del tiempo, se enfrentan a la inclemencia de un empresario exitoso. Lo único que necesitaba Mark Burnett era conseguir a un empresario exitoso que estuviera dispuesto a hacerla un poco de factotum, semidios, terrorista, caricatura de sí mismo, y que estuviera dispuesto a fungir de perdonavidas en esta versión, digamos, financiera de Survivor. Y entonces Mark Burnett se dio a la tarea de buscar a toda suerte de empresarios famosos a ver quién le decía que sí. Nunca se ha revelado la lista completa, pero dicen que fue a ver a Warren Buffett, dicen que fue a ver a Steve Jobs y dicen que todo el mundo lo mandó al carajo. Es decir, pues que ningún empresario respetable y respetado se iba a prestar a semejante numerito de ser estrella de un reality show. Entonces Mark Burnett pues siguió eliminando nombres de su lista y fue bajando y bajando y bajando en la lista hasta que llegó pues con un empresario que estaba más bien en desgracia. Estaba al borde de la quiebra, había vivido sus años dorados en los años 80, pero ahora, bueno, pues estaba sepultado en deudas, enormemente desprestigiado, era el hazmerreír de la comunidad financiera de Nueva York y probablemente por eso podía prestarse a un numerito de este tipo. De hecho, Mark Burnett originalmente quería filmar este reality show en el edificio que llevaba el nombre del empresario, un rascacielos dorado que tenía fama de ser muy lujoso y ostentoso, pero pues cuando entró vio que aquello estaba en tal estado de abandono y falta de mantenimiento que de plano prefirió construir un set que filmar en la Trump Tower. Porque sí, ese empresario es Donald Trump. Ese empresario fue el protagonista de El Aprendiz, el formato de reality show de Mark Burnett, inspirado directamente en Survivor, pero que traducía, digamos, los problemas de sobrevivir en un entorno, digamos, natural al entorno de los negocios. Y por supuesto, como todo reality show, creador de un simulacro de autenticidad, creador de un entorno en donde la producción construía ciertas situaciones y escogía a los participantes por sus perfiles psicológicos y les escribía ciertos parlamentos que se convirtieran en catchphrases, es decir, en frases de uso corriente. Por ejemplo, es el caso de "You're fired", frase que a la fecha escoge el presidente Trump, y que buscaban incluso, bueno, pues escribir personajes de villanos como Omarosa Manigó. Todos los que tenemos entre 45 y 65 años recordaremos a Omarosa Manigó, que fue una gran estrella de la reality television a principios de este siglo, porque era la mala, malísima del aprendiz, dispuesta a lo que fuera por ganar. Y El Aprendiz, voy a confesar algo, yo vi muchísimo El Aprendiz. Era una serie que me divertía enormemente y no crean que lo hacía yo a escondidas de mi mujer, lo hacíamos juntos. Eunice y yo veíamos El Aprendiz juntos. Nos divertía muchísimo porque era evidentemente una caricatura de la interacción en una sala de consejo. Porque evidentemente Donald Trump se estaba burlando de sí mismo. Porque evidentemente todo era de chiste, porque evidentemente nadie podía tomarse en serio la cantidad de mamarrachadas y fantochadas que hacía en ese programa Donald Trump, que hasta nos caía bien en aquella época porque tenía el buen humor de burlarse de sí mismo y de su reputación como empresario. A últimas fechas me he puesto a pensar si no estaba yo leyendo mal ese programa.
A últimas fechas, viendo a la hora por segunda vez presidente Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, comportándose más o menos como en El Aprendiz, no en la reciente película, sino en aquel reality show, me pregunto si en efecto en aquella época Donald Trump estaba haciendo una caricatura de sí mismo o ese era Donald Trump. Como me pregunto si hoy Donald Trump está buscando provocarnos o si realmente ese es el estado psíquico del hombre que gobierna el país más poderoso del mundo. ¿Donald Trump está loco o se hace? Esa es la pinche complejidad que tiene en vilo actualmente al planeta Tierra. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde tomamos incluso situaciones verdaderamente trágicas y complejas como la segunda presidencia de Donald Trump y pues buscamos tratar de entender a partir de complejizarlas qué es lo que está pasando ahí. Mi invitado de hoy es el invitado perfecto para este tema, a pesar de que ya no quiere hablar de este tema, por dos razones. Cuando Pedro Arturo Aguirre y yo nos hicimos amigos hace 30 años, Pedro era un analista internacional fundamentalmente. Es decir, Pedro estaba dedicado a escribir libros sobre política internacional y libros extraordinariamente solventes sobre política internacional. Pero conforme la vida le fue ganando, se fue, digamos, trasladando poco a poco del análisis político internacional al ensayo político, del ensayo político al ensayo literario y del ensayo literario a la novela. Hoy, Pedro Arturo Aguirre Ramírez escribe sobre todo literatura, pero su formación original es la formación de alguien que se ha dedicado al análisis de cuestiones internacionales. Pero esa ni siquiera es la principal razón de que mi buen amigo Pedro Arturo Aguirre esté invitado hoy aquí. El asunto es que Pedro tiene en su bibliografía un libro que me gusta mucho y que les recomiendo mucho, que se llama Historia Mundial de la Megalomanía, en donde hace, digamos, el retrato de varios megalómanos de prosapia en la historia de la humanidad, pero antes de ello, fundamentalmente, ensaya, diría yo, desde un paradigma que tiene, digamos, como antecedentes a Max Weber y a los griegos. Creo que son los dos ingredientes fundamentales que usas, Pedro, para tratar de entender qué es un megalómano. Y bueno, dado que no tenemos acceso al psicoanalista de Donald Trump, que de todas maneras tampoco creo que vaya, entonces, pues, Pedro, eres lo más parecido a eso que podemos tener a estas alturas. No, a ver, a partir de tu experiencia y de tu lectura, y te estoy invitando a hacer una lectura política, psicológica y literaria, Donald Trump está haciendo una gran puesta en escena para tener en vilo al mundo y distraernos o lograr ciertos efectos políticos, o de verdad hay un tipo que está loco de atar a cargo del gobierno de Estados Unidos. Bueno, primero, gracias, mi querido Nicolás, de esta invitación. Me da mucho gusto verte. Para mí es un privilegio ser tu amigo y estar aquí contigo. Para mí también. Fíjate que yo me metí a estudiar y a leer las biografías y las vidas de muchos megalómanos. El libro, sobre todo, está dirigido a aquellos que se hicieron culto a la personalidad, culto a la personalidad como fenómeno político. Y una de las conclusiones que saqué es que muchos de estos dictadores megalómanos en ocasiones empiezan desempeñando un papel que terminan creyéndoselo. Ese es el tema también con Donald Trump. Sí tiene algo de histrión, pero el problema es que en su megalomanía, que son profundamente megalómanos estos personajes, se lo acaban creyendo y es cuando empiezan a ser muy peligrosos. Mira un caso, Benito Mussolini. Benito Mussolini era un histrión. Hay una colección de magníficos libros que recomiendo ampliamente de Antonio Escurati sobre la vida. Se llama, ya son 4 novelas. Y ahora hay una serie televisiva basada en Y hay una hechos. serie de televisión que la quiero ver, no sé dónde se pueda ver, pero sí, no se puede ver en México. Ay, Dios mío. Pero los libros son magníficos, magníficos.
¿Qué es eso? Él va desarrollando un Mussolini que empieza a ser un histrión, que va obteniendo el poder porque a la gente le encanta el personaje, que sabe vender, incluso muchas veces para sorpresa suya, y de repente ya es el hombre más poderoso de Italia. Se la cree, a tal grado que se cree que puede ganar una guerra mundial con el ejercitito que tenía. Y entonces viene su debacle porque se compromete con Hitler a la Segunda Guerra Mundial y así le fue. Mira, hay una frase de Donald Trump que es extraordinaria. Durante su primera campaña, él de repente declara, se pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para bajar en popularidad? ¿Dispararle a la gente en la Quinta Avenida? Fue la pregunta que se hizo ante las cámaras, porque él era el primer sorprendido de su cómo ganaba popularidad y cómo estaba derrotando a sus rivales republicanos en las primarias del partido. Muchos analistas y mucha gente, incluidos yo, que supuestamente soy muy fino, pensábamos que era una payasada. Yo estoy seguro que al principio también él pensaba que era un juego que lo iba a ayudar a hacer mucho publicidad y que se iba a divertir. Pero empezó, para sorpresa, primero que nadie de él mismo, a ganar popularidad. Y estando consciente que a veces decía estupideces y viendo cómo al día siguiente, después de cualquier barrabasada que decía, ganaba puntos. Pero déjame un poco, digamos, aclarar por qué empecé donde empecé. A mí me parece que en gran medida Donald Trump es un constructo del Aprendiz, no al revés, sí. Un constructo de un reality show. Donald Trump llega al Aprendiz, al reality show, jodido. Sí. O sea, Mark Burnett lo toma del bote de la basura. Del bote de la basura. Y este reality show tiene lugar en el año 2000. Las redes sociales son incipientes. Twitter está a punto de volverse un lugar horrible, pero todavía no es enteramente horrible. Es decir, empieza a haber un cambio de paradigma cultural justo en ese momento. Y ese cambio de paradigma cultural, diría, se ve incluso enriquecido por productos como El Aprendiz. Tampoco es casualidad que haya hablado de Omarosa Manigo al principio. Es decir, esta mujer se vuelve la mujer a la que uno ama odiar en la televisión. ¿Por qué? Porque apela, digamos, a códigos emocionales muy primarios, a códigos emocionales muy básicos. Pues el otro papá del reality show es la telenovela. Es decir, si uno pone en una coctelera el experimento psicológico de Stanford, el experimento carcelario de Stanford y Rosa Salvaje, lo que sale es un reality show. Los códigos emocionales del reality show son así de elementales. Y el personaje que encarnaba Donald Trump en El Aprendiz está encarnado con base en esos códigos. Y un poco mi impresión, Pedro, es que de ahí se siguió como hilo de media. Es decir, siguió encarnando a este mismo personaje que es como el bully simpático, digamos, o el bully que se quiere hacer simpático para cierto tipo de hombre mayor o de hombre joven, incluso como muy pandillerito, como muy gallito, como muy llevado a la violencia, y que eso empezó a echar raíces en una sociedad que se fue decantando hacia ese paradigma emocional de manera creciente. Pero lo que me dices a partir de tu propio ensayo sobre los megalómanos es: llega un momento en que él ya no sabe si está representando un papel o si ese es él. O sea, eso es lo que acaba pasándoles a estos hombres al llegar al poder y al gozar de ese nivel de popularidad. No a todos, pero sí a una buena parte de ellos. Te di el ejemplo de Mussolini, que recuerda mucho y tiene muchos paralelismos con Donald Trump, pero hay varios más que empiezan teniendo. Hay unos que no, hay unos que son unos locos desde que nacieron, tienen su misión en la vida y tienen su obsesión. Hitler y muchos más tienen obsesiones y tienen un llamado en la vida de que sienten que son los iluminados y los elegidos. El caso de Mussolini, de Trump y de algunos otros más, no tanto, sino que empiezan haciéndole al teatro, haciéndole a la fama, a sentir que el show es suyo, a compenetrarse en un papel, pero acaban creyéndoselo. Yo creo que a Trump le está pasando, ya le pasó, que él empezó como un dueño de reality, como una estrella de reality, empezó a hacer un show en una sociedad que está enamorada de los shows y la política, que ya se convirtió también en un show, y dentro de ese contexto fue teniendo mucho éxito, y entonces ahí
se despierte el enorme megalómano que tiene dentro de él. Es un tipo con un amor propio inmenso, inconmensurable, eso es absoluto. No es un tipo que sea normal, me dice si está loco o si es cuerdo. No sé si loco sea específicamente la palabra, pero hay un libro con 28 psicoanalistas norteamericanos que uno de ellos da su opinión sobre la personalidad de Trump y todos coinciden que es un megalómano, un narcisista maligno, como le llaman, y que es muy peligroso porque él entonces empieza a creerse su papel, que al principio quizás no se creía o que le fascinaba estar con las cámaras y con la atención de todo el país encima, pero cuando empezó a ver cómo la gente lo idolatraba, entonces él pensó, sí, efectivamente, soy el elegido, que fue su última expresión después de que lo quisieron matar, soy el que va a salvar a Estados Unidos. Y entonces ya dejó de ser el actor y ahora es el peligroso gobernante que está al frente del país más poderoso del mundo. Yo creo que ese es el caso de Trump. Hay algo, digamos, muy curioso también. En algún sentido, Donald Trump es de manual, en el sentido en que los gobernantes en sistemas políticos en donde hay reelección suelen ser muy cautos, digamos, en su primer mandato. A ver, hablemos de alguien que es más o menos un demócrata, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fue muy cauto en su primer mandato y en el segundo mandato ya se animó a hacer la reforma del sistema de pensiones, que le costó toda la legitimidad política, y hacer locuras cuando perdió en las urnas después de disolver la asamblea, que fue la primera de las locuras que hizo. Bueno, pero es un tránsito más o menos típico. Es decir, en el primer mandato, como estás pendiente de una reelección, pues te vas con pies de plomo para conservar el poder. Y en el segundo, como de todas maneras no te puedes reelegir, te desatas. Bueno, pero eso que en Macron está, digamos, de acuerdo al manual, o en el presidente que quieras, en Obama, en Bush, sí pasa eso toda la vida. En el caso de Trump está exacerbado a un grado supremo. Es decir, en el primer mandato Trump, no diré que fue un buen presidente, pero fue un presidente más o menos normal. Fue, digamos, que se hubiera reelecto fácilmente si no es por la pandemia. Es la verdad. Fue tan mal presidente como George W. Bush, ¿no? O como Ronald Reagan, no diría peor. Aquí estamos ante una persona que está completamente desatada, es decir, ante alguien que pues de pronto puede salir con un video como el de, como le dicen ahora, Trump a Gaza, Gaza Lago, perdón, en donde quiere convertir Gaza en una suerte de casino resort y uno no entiende si eso es, bueno, cuando se lo enseñé a mi esposa, creía que era una pieza de arte conceptual, o sea, pensó que era un video que había hecho un artista contemporáneo. Yo le dije, no es un chiste, es en serio. No lo podía creer. O que de pronto empieza a hacer órdenes ejecutivas sobre el estilo arquitectónico de los edificios, como reporta hoy el New York Times. Es decir, sí ya hay algo pues, del orden de To Be or Not To Be de Lubitsch, si no es que de Mel Brooks. Es decir, ya hay un tipo que está chiflado. Eso es una puesta en escena que le sirve para cosas como, por ejemplo, para acercarse a Putin, romper con Ucrania, eventualmente acercarse a China. Es decir, ¿hay una agenda geopolítica complicada o nada más hay un señor que cree que es Napoleón? Bueno, la agenda es complicada con o sin Trump, desde luego. Pero Trump la va a acabar de echar a perder y vete a saber hasta qué consecuencias. Lo que pasa es que, bueno, es que Trump es protagonista también de una gran saga. Es hasta el día de hoy, que es 2025, tenemos un cuarto ya del siglo XXI. Es el gran personaje del siglo XXI, el más trascendente. Y es una saga la de él, porque, bueno, primero de ser, como tú dices, un empresario mediocre y fracasado, gracias a la tele y al desempeño en el Aprendiz, gana popularidad, gana presencia, y eso lo ayuda a disputar la candidatura republicana, la cual gana en contra de los pronósticos de todo el mundo, incluido él. Tiene una primera presidencia efectivamente mediocre, pero que si no es por la pandemia se reelige. No me cabe la menor duda. La pandemia lo echó a perder porque la manejó muy mal. Y después que viene el berrinche del 6 de enero. La toma del Capitolio. La toma del Capitolio y una serie de escándalos que estuvieron a punto de llevarlo a la cárcel. Entonces daba la impresión que Trump se había lanzado para volver a ser candidato en buena medida para salvarse de ir a la cárcel, porque esa era la situación de Trump al salir de su mandato. Y ahora de repente gana las elecciones con una mayoría que no esperaba nadie
y se siente, pues, está más intocado y más mesiánico que nunca. El narcisismo de Trump está al máximo. Mira, yo Trump estaría igual de loco. Porque ¿qué pensaría? Oye, fíjate todo lo que hago. Me llevo papeles secretos y a tirarlos en el excusado del Mar-a-Lago. Hago una rebelión para tratar de dar un golpe de Estado. Quiero robar las elecciones en Georgia y le pido a las autoridades a ver si me pueden regalar unos votos ahí por ahí extras. Una serie de delitos que en cualquier otra sociedad, en Estados Unidos, cualquier cosa de las que hace o dice este hombre, le hubiera costado el puesto a Richard Nixon o a Ronald Reagan o al que me digas, en los años 70, 80. Y a este hombre no hacen más que quererlo cada día más, una secta enorme que va, crece y crece, y que le perdonan absolutamente todo. Y él, ¿cómo siente? Bueno, pues yo soy algo excepcional. ¿Y qué le dicen los evangélicos? Los evangélicos creen, los más radicales, los más fanáticos, que es un enviado de Dios y se lo dicen constantemente. Que por qué un hombre tan defectuoso y tan pecador como Trump puede ser el enviado de Dios. Pues precisamente por eso, porque es el plan secreto de nuestro Señor, que tiene como recurso un pecador normal para salvarnos del aborto y para salvarnos del matrimonio homosexual y de toda esta guerra cultural. Entonces yo creo que está más desatado que nunca su narcisismo. Yo pienso que sí es en serio, que se cree su papel ya como nunca antes, y por eso creo que es muy, muy peligroso, más que nunca, porque el tipo está endiosado, el tipo se pregunta todos los días, lo que alguna vez se preguntó ante las cámaras: oye, ¿qué tengo que hacer para que ya no me quieran? Pero ahí es en donde justamente está mi pregunta. Es decir, hay dos posibilidades. Sí. Una, te voy a decir, digamos, es Calígula. Es decir, está loco, va a nombrar a su caballo senador, se va a tirar a quien se le ponga enfrente, va a incendiar, o sea, digamos, ahí es, o sea, está cucú, está loco, ya lo perdimos, qué barbaridad. Bueno, en ese caso, pues habría que hacerle un impeachment, es decir, lo que habría que decir habría que decir, este señor no está en condiciones de gobernar. Yo me resisto a creer eso, Pedro. Yo creo que hay una estrategia muy aprendida, digamos, del playbook de Mark Burnett, o sea, del playbook del aprendiz, para crear a Omarosa. Es decir, para crear un personaje que concita el pánico moral de todo el mundo todo el tiempo. Y entonces aquí estamos todos los progres del mundo y la derecha ilustrada diciendo qué barbaridad, quiere convertir Gaza en un resort, qué barbaridad, está corriendo gente, qué barbaridad, quiere meterse con el estilo arquitectónico de los edificios, qué barbaridad, o sea, y qué barbaridad, maltrató a Zelensky en la oficina oval y en realidad busca distraer nuestra atención o busca que estemos hablando de eso en lugar de estar hablando del fondo que se está acercando cada vez más a Putin. Es decir, ¿no hay un poco algo del orden de la cortina de humo o nada más hay un señor loco? ¿Pero por qué se acerca? Vamos al fondo. Vamos. Te mides que es acercarse a Putin. ¿Por qué se acerca a Putin? No sé, pues tú eres el que sabe. Porque quiere hacer una restauración imperial del orden internacional. A él lo que le interesa ya no los valores tradicionales que decía defender Estados Unidos, la democracia y los derechos humanos y todas esas cosas que de manera muy cuestionable, si quieres, pero decía defender, y ahora ni siquiera eso. A él lo que quiere es sentarse con su amigo Vlad y darles una zona de hegemonía, que es lo que él quiere y la merece porque tiene los suficientes armamento nuclear para reclamarlo. Con China tener quizá algún otro tipo de acuerdo un poquito más complicado. Pero es lo que él reconoce, el tema de la fuerza, el tema de que Estados Unidos ya no necesita ser líder de ningún polo occidental defendiendo determinados valores. Él siente que Estados Unidos tiene que recuperar su gran posición que tenía en el mundo, el tema del MAGA, ¿no? A volver a ser América grande, hacerla un imperio respetado. Ha insistido una y otra vez de que Estados Unidos no se les respeta ya y que quiere que se le vuelva a respetar, que vuelva a ser un imperio, que ya los valores tradicionales no sirven para nada, son un obstáculo, y que se le reconozca a él como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Quiere ir a Rushmore, a Mount Rushmore, ahí en Carolina del Sur, que alguna vez fue y preguntó en Dakota del Sur, y le preguntó a la gobernadora: oye, ¿y cómo podríamos hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo también quiero salir ahí con ellos, con Jefferson y con Washington. Ese es su sueño. Sí tiene un sueño megalomaniaco, perdóname que te lo diga, sí lo tiene, y sí se siente de repente que es el salvador del mundo y el salvador de Estados Unidos y quiere ser el mejor presidente de Estados Unidos. Y para hacerlo, pues
tiene sus recetas, es un tipo muy limitado intelectualmente, no tiene formación ni académica, ni profesional, ni de nada. Y entonces piensa, bueno, entonces vamos a regresar a los años 50, como me decía Steve Bannon, vamos a regresar, por eso las recetas de proteccionismo comercial, por eso las tarifas y por eso la confrontación imperial en contra de sus propios aliados y la repartición de zonas de poder, como lo hicieron en Yalta, Churchill, Stalin y Roosevelt. Yo creo que sí se cree su papel, ¿eh? Quizá al principio no, y quizá recurre mucho a todas sus estratagemas y que le salen muy bien sus estratagemas de comunicación, pero sí hay fondo. Yo creo que él quiere pasar a la historia como el mejor presidente y lo que él entiende para poder llegar a su sueño, pues es lo que está haciendo. Y su imaginación imperial, su narcisismo, su megalomanía. Me encantó el video que comentas, que piensas hacer con la franja de Gaza, que piensas, bueno, es que es una provocación obvia, ¿cómo va a ser de Gaza eso? Pero me encantó la estatua de oro. La estatua de oro que aparece ahí. El sueño de Donald Trump es que le hagan una estatua de oro. Ya ves que tiene obsesión con el dorado. Claro, la Trump Hay un Tower. dictador en Turkmenistán, en una exrepública soviética, que se mandó a hacer varias estatuas de oro. Y una de ellas ve siempre hacia el sol para que nunca le dé la espalda al suelo. Un narcisismo precioso. Bueno, pues eso es el funcionamiento de muchos narcisistas que quieren que el sol siempre los ilumina, que siempre sean dorados. Y es la idea de Donald Trump. La idea de Trump ya es ser un ser extraordinario en la historia. O sea, para ti hay una inconsciencia del mal gusto que ello reviste, digamos. O sea, ¿a él eso le parece deseable? Sí. Yo creo que sí. Bueno, a ver, te voy a recomendar un texto que acabo de leer en el Atlantic, que se llama One Word Describes Trump. Lo firma Jonathan Rauch. Jonathan Rauch es miembro del Brookings Institute, de un importante think tank, además que colaborador del Atlantic. Y a lo que apela Rauch es a una noción justamente weberiana. Yo que sé a ti, que eres un germanófilo y que te gusta mucho Weber particularmente. Weber y beber. Y beber también. Eso deberíamos hacerlo saliendo a grabar este podcast. Pero una de las cosas que dice Rauch, que por cierto significa fumar, entonces va muy bien con aquello de beber, es que lo que busca construir Trump es un gobierno patrimonialista y que la concepción patrimonialista del gobierno es una concepción muy antigua, es una concepción premoderna que en efecto Weber estudia muy bien y que es una concepción en donde, digamos, no hay separación entre el gobernante y el Estado. El gobernante y el Estado se funden en uno mismo. Lo que es bueno para el Estado es bueno para el gobernante, lo que es bueno para el gobernante es bueno para el Estado y viceversa. Quien es enemigo del gobernante es enemigo del Estado, quien es amigo del gobernante es amigo del Estado, que son muy las coordenadas del discurso que tuvieron tanto Trump como Vance con Volodymyr Zelensky. Es decir, usted debería de darle las gracias al presidente. Todo es, digamos, un asunto personal. No hay un discurso institucional a nombre del gobierno de los Estados Unidos, sino hay un discurso personal en donde usted, Volodymyr, me la debe a mi Donald, digamos. Ese es un poco el tenor del asunto. Y una de las fuentes que cita Rauch para llegar a este argumento es un libro que ya empecé a leer y que te recomiendo, que se llama The Assault on the State, de Stephen Hanson, que de lo que habla es, digamos, de una tendencia contemporánea iniciada por Putin, no atentar contra la democracia, sino atentar contra la noción de Estado, a disolver la noción de Estado. ¿No será que ese show lo que le permite a Trump es eso, Pedro? Bueno, esto es un fenómeno mundial. Como sabes, Trump no es el único que está desmantelando al Estado. Hay algunos países ahí en el más perdido de los terceros mundos en donde también pasan esas cosas. Bueno, pero las señoras que están a cargo de esos países no le hacen a la mamada de esa manera. Bueno, las señoras no, pero los señores, quién sabe. Pero estoy hablando ya del tercer mundo, del centro de África. Exacto. Bueno, hay otros países que no ve. Turquía, pues es un país interesante y tiene su dictador también patrimonialista. Orbán en Hungría, en el centro de Europa. En la India, Modi también tiene cada vez perfiles así. Estamos en una época de surgimientos de populismos y de patrimonialismos y de dirigentes carismáticos. Y Weber de lo que hablaba era eso, es el regreso a lo que Weber describía como liderazgo carismático.
Pero vuelvo a lo mismo, güey. Todos estos personajes sí tienen o sienten tener una misión histórica, una misión del más allá, de la providencia. Y terminan cayendo, quizá empiecen como actores, pero terminan creyéndose a su propio personaje. Yo creo que Trump es como le pasó a Benito Mussolini y algunos dirigentes más, se acaban creyendo su propio personaje y ahí se vuelven muy peligrosos. Una de las cosas que sostiene Rauch y que sostiene también Hanso, por cierto, es que curiosamente no es tan trágico el modelo, digamos, de loco patrimonialista, porque esos gobiernos patrimonialistas son brutalmente ineficientes. El caso de Mussolini lo ilustra muy bien. Y al ser brutalmente ineficientes, caen muy fácil. ¿Es un poco, digamos, el escenario ante el que estaríamos, Pedro? Fíjate que tradicionalmente, de acuerdo a los personajes que yo describí en la historia mundial de la megalomanía, estos personajes cuando empiezan a demostrar su enorme incompetencia, que pueden pasar años. Bueno, ya se echó 4 Trump. Ya se echó 4 y no fue una buena presidencia, como tú dices, tampoco fue buena. Pero no estaba desatado. Pero no fue catastrófica, ahorita se ha desatado. Puede empezar a cometer serios errores que empiezan a perjudicar la gobernabilidad. ¿Y qué es lo que hacen estos malos gobernantes que se sienten llamados por la providencia cuando las cosas no les empiezan a salir bien y sobre todo cuando empiezan a ser impopulares? Confrontaciones internacionales. Bueno, estamos. Confrontaciones internacionales. Y en eso estamos. Hay gobiernos que pueden durar mucho tiempo con el clientelismo y pateando la lata de los problemas hasta que aguante el gobierno, pero tarde o temprano vienen los grandes problemas para todos estos gobernantes. Y entonces muchos, los que tienen la posibilidad, como Estados Unidos, evidentemente, de ser una potencia mundial, pues empiezan a buscar confrontaciones, empiezan a buscar pleito. Así sea en Groenlandia, Cualquier cosa ya lo puede encontró ser en Ucrania. Buena. Ya lo encontró Por eso en Gaza. sí, bueno, en Ucrania quiere hacer las paces con Putin. Pero si empieza a tener problemas, sobre todo a ser impopular, lo cual es una cosa que a él le pesa mucho, a él le gusta verse popular. Y por supuesto estos personajes, pues puede recurrir al viejo truco de la confrontación internacional. ¿Pero popular ante quién? A ver, hoy ante consulté su fanaticada, 77 millones de electores. Su constituency. Hoy, el último dato de popularidad de Trump es de hoy. Sí. Tiene el 48% de popularidad. Ajá. Bajó un poquito después del numerito de Ucrania, 1%, pero básicamente goza de cabal popularidad. Digo, ya la quisiera Macron con su creo que 26% para un día de fiesta nacional. Es decir, es un presidente brutalmente popular. No es popular contigo y conmigo y no es popular con la gente que en el New York. No es más no de lo que fue su primer mandato. Su primer mandato siempre fue muy bajo. Así es. Entonces, siendo popular, no necesita iniciar esa confrontación porque además ya la inició. Es decir, a ver, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue un poco, lo decía León Krauss en una buena columna en el Universal, es Ucrania es hoy Checoslovaquia en el vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pues se van a poner de acuerdo Estados Unidos y Rusia en qué va a pasar con Ucrania sin consultar la opinión de Ucrania. ¿Y qué va a pasar? Que Ucrania va a perder un buen cacho del territorio. Macron se ve más o menos entusiasta en la defensa de Ucrania. El resto de Europa no mucho. Es decir, no, Starmer también. Bueno, todos dentro de lo que cae, porque es un paquete, no es fácil. ¿Crees que acaben admitiendo a Ucrania en la OTAN? No, en la OTAN no. Pues entonces se jodió Ucrania básicamente. Puede ser que en la Unión Europea, el mejor escenario para Ucrania es un alto al fuego supervisado por Europa, en el que pierdan pues lo que ya tiene conquistada Rusia y ingresar a la Unión Europea, que eso de alguna manera es tener una patita en una alianza occidental. Y eso le supone a Europa romper con Estados Unidos. No necesariamente. No necesariamente que aceptar, la Unión Europea puede aceptar a quien le dé la gana, a final de cuentas. Eso no tiene ningún problema. La OTAN es más complicada porque ahí Estados Unidos sí tiene el derecho a veto. Entonces, el escenario que tú ves es ese. Pues OTAN lo veo muy difícil porque Estados Unidos no quiere. Y quizá algunos países europeos, Hungría, por ejemplo, tiene derecho a veto. Orbán, ya ves que Orbán es amigo de Putin y adora a Donald.
Pero yo creo que la Unión Europea podría entrar, y no ahorita, porque tampoco es tan fácil. Es un proceso que se puede llevar 5 o 10 años incluso. Y alguna garantía, el caso de Turquía, que no ha entrado a la Unión Europea ni entrará nunca, ya son por razones culturales, etcétera. Pero alguna garantía de seguridad tendrá que dársele a Ucrania, que es lo que quiere Zelensky. Que él quisiera es pertenecer a la OTAN, no se lo van a dar, pues entonces una fuerza de paz con ejércitos europeos, con presencia de países europeos, que impidan que al señor Putin al día siguiente le dé la gana volvernos a invadir. Y eso yo creo que lo máximo que puede obtener en esta situación que está. ¿Qué escenario ves para Gaza? Bueno, obviamente que lo del resort que quiere hacer es una provocación vacua. Bueno, también algo muy difícil porque no tiene una solución a la vista lo de Gaza. Es una cuestión que va a seguir así por muchos años. Por supuesto que a la extrema derecha israelí le encantaría hacer una limpieza étnica, que es lo que Trump en el fondo está postulando ahí. Pero obviamente que ahí sí tendrían demasiados obstáculos a nivel internacional, con los países de Medio Oriente, con los europeos, con todo el mundo. Entonces yo creo que va a haber ahí una supervisión dictatorial muy rígida por parte de Israel. Van a seguir ahí viviendo los palestinos, pero bajo una supervisión todavía más rígida, sin ningún tipo de autonomía, como ya la tenían desde hacía ya muchos años. Pero a ver un poco lo que me está diciendo entonces, pues es el loquito está loquito, pero no va a pasar nada. Lo del resort no creo que vaya a pasar nada. Y tampoco crees que Ucrania termine completamente anexada por Rusia. No lo creo. No creo que termine completamente anexada. Creo. Tendría que Europa de plano traicionar a Ucrania abiertamente, y eso va en contra de los intereses europeos. Además de que Macron y los dirigentes europeos liberales, que tienen serios problemas cada vez que se celebran elecciones, están viendo ahí una beta para ayudarse en las urnas. Y es lo mal que cae Trump en Europa. Mira, y Musk también. Por ejemplo, acaban de haber elecciones en Alemania, como tú sabes. La extrema derecha se llevó el 20% de los votos, pero nada más, nada menos, pero nada más. Era lo que tenían en las encuestas desde el año pasado. Han crecido y crecido y crecido durante mucho tiempo. Musk abiertamente apoyó a Alternative für Deutschland, Alternative por Alemania, pensando que le iba a dar el último empujón para ganarle a la CDU, para ganar al partido de los cristiano-demócratas, que fueron los que ganaron a final de cuentas, que eran los favoritos. No, pero la Alternativa por Alemania quedó en segundo lugar. Quedó en segundo lugar, pero lo que muchos temían con lo de Musk es que rebasara a la CDU. La CDU tuvo 28%. Alternativa 20 y mis amigos socialdemócratas 16, hombre, los quiero mucho, me llevaban a Alemania cada año. Me acuerdo. Mis tiempos socialdemócratas. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que no dio un salto porque Musk es impopular en Europa. Claro que tienen sus franjas, pero se está casando mucho la extrema derecha con Trump. Piensan que Trump les va a dar un empujón. Que bueno, ya que vieron que ganó Trump en Estados Unidos, aquí va a ser ahora sí la oportunidad de Marine Le Pen y de Abascal en España, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta se reunieron en Madrid bajo el lema de Let's Make Europe Great Again. O sea, ya más trumpista, nada. Pero el tema es que con esto de Ucrania y la humillación a Zelensky y todo lo que está pasando, las tarifas a la Unión Europea, los aranceles, declaraciones como decir que la Unión Europea lo hicieron para atacar a Estados Unidos, eso no cae bien en el electorado francés, por ejemplo, o británico o alemán. Y entonces eso puede estropear, por ejemplo, para ser muy concretos, las posibilidades de Marine Le Pen en Francia hacia las elecciones del 27. Bueno, eso es una buena noticia a partir de lo mal que lo ha hecho Macron. Y es lo que Macron, es un tema Macron que es signo de otro programa. Sí, yo soy como mujer despechada con Macron. No, y te comprendo, no ha sido ninguna maravilla, cometido muchos errores. Pero pues es y no solo Macron, habría que hacer una reflexión sobre los dirigentes liberales, cómo han fracasado. Ver lo que le pasa al canadiense, a nuestro amigo Trudeau.
¿Por qué fracasó Trudeau? ¿Por qué fracasó Biden? Pero a ver, lo que les el pasó. El pobrecito de Scholz en Alemania. En buena medida lo que les pasa también tiene que ver con no haber comprendido ese cambio de paradigma, ¿no, Pedro? Es decir, porque finalmente Trump estuvo en el origen de ese cambio de paradigma social, es decir, El Aprendiz y Survivor y el mundo de los reality shows están en el origen de ese cambio de paradigma social. Esa ola. Pues es otra vez un poco esta idea de vamos a tomar el control de las narrativas, aunque no es cierto que tomaran el control de las narrativas, nada más los productores les hacían pensar que así estaba sucediendo, pero ya no es ABC o CBS o Televisa o Globo, o la RAI o Fox Televisión me va a decir qué pienso. Ahora yo voy a ser la estrella del programa. Pues esa es la premisa misma del reality show, que es un poco el antecedente directo de las redes sociales. Y que no tienen ni idea de cómo contrarrestar. Y que no tienen idea de cómo contrarrestar. ¿Qué ves entonces? O sea, lo que ves es, ya no fue un paréntesis, digamos, populismo que derivó en gobiernos patrimonialistas ya no fue un paréntesis. Pero tampoco estás viendo que termine en la anexión de Ucrania o que termine en Trump. Porque Gaza. Todavía hay resistencias, porque todavía hay opiniones públicas en Europa que son muy refractarias a Donald Trump o la extrema derecha o todo este surgimiento de los populismos. Por eso la apuesta de Macron es: vamos a apoyar a Ucrania y vamos a señalar a Trump como el malo. ¿Por qué? Porque, mira, resulta que el señor tiene su candidata aquí que se llama Marine Le Pen, y así a ver si logran hacer que gane Edouard Philippe o alguna persona más o menos presentable en Francia. ¿Para ti está produciéndose entonces todavía en este momento una batalla sociocultural? Sí, donde lleva ventaja por todas las características que tocabas de describir, desde luego los populismos y los patrimonialismos y estos personajes show, pero en donde todavía creo que ahí tengo la esperanza de que pueda haber una revolución y la adquisición, la capacidad de asumir nuevas estrategias, de comprender mejor a las sociedades contemporáneas, de utilizar mejor los nuevos recursos de comunicación para que los liberales puedan resurgir, puedan volver a los gobiernos y a reconducir al mundo por donde debe de ir. Pienso que todavía no se pierde del todo la esperanza, aunque el panorama actual es muy negro, es muy negativo. Pero bueno, todavía hay sectores importantes en el propio Estados Unidos. Al final de cuentas, Trump no arrasó en el voto popular. Lo ganó por primera vez. Ganó. Pero hay sectores intermedios que van a querer ver resultados. Que si la inflación sigue alta y con las tarifas puede ir todavía más para arriba, pues van a empezar a descreer en Donald. O sea, no las trae todas consigo Donald Trump, como no las trae todas consigo. Bueno, hay otros que no sé, pero hay muchos de estos demagogos populistas que todavía tienen en sus países mucha resistencia. Erdogan el turco, Erdogan ganó porque tuvo que anular a todos los adversarios, hizo chanchullo y medio. O sea, hay todavía la sociedad turca un sector moderno que cree en la democracia y que presenta resistencia, y en Europa lo mismo. Macron ha sido muy impopular, él se lo ha buscado, ha subido mucho la extrema derecha, pero a la hora de la verdad, la reelección de Macron se ponía en duda. No era un presidente que mereciera la reelección, quizá habría que platicarlo otro día. Fue en contra de Le Pen, pero todavía ayudó mucho que existiera la segunda vuelta. Ahorita los errores de Macron y lo que pasa en el mundo, tenemos otra vez la burbuja de Le Pen, pero pues yo creo que puede haber la posibilidad de que se reconduzca el liberalismo en el mundo. En Alemania, pues sí, tenemos el fenómeno de Alternative für Deutschland, que tiene sus muy concretas causas, pero sigue habiendo una abrumadora mayoría que votó a los socialdemócratas y a los cristianodemócratas, a los liberales, etcétera, etcétera. Eso puede decir poco, pues en 4 años a lo mejor los arrasan, esperemos que no, pero hay resistencias todavía en Europa, en el propio Estados Unidos, de sectores sociales que están conscientes de que esos gobernantes son bastante malos, que no nos llevan a ningún lado más que a callejones sin salida, y que es importante revertirlos. En términos de construcción de una narrativa, en términos de participación, digamos, de la conversación cultural, ¿hacemos mejor hablando de las locuras de Trump o no ciclándonos, digamos, en las locuras de Trump? Pues yo creo que es importante hablar de las locuras de Trump y entenderlas
como peligros. O sea, el show que dio el otro día con Zelensky, ¿qué podemos decir? Fue un show, hombre, entiéndalo, es un payaso que lo quiso provocar, le criticaron que hasta que no llevaba suite el traje, y entonces hay que entender la lógica de Trump, nos está provocando, no le hagan caso a los provocadores, no hay que hacerles caso. No, yo creo que sí hay que tomarlo en serio, hay que denunciarlo y hay que entenderlo más que como un show, pues como la actitud de un dirigente mesiánico que ya se creyó su propio papelito y que es enormemente peligroso para todo el mundo. Ya el tema del payaso ya se acabó y efectivamente él lo que en su segundo mandato quiere hacer es ir hasta sus últimas consecuencias en el papel, porque él cree que el primer mandato entre los colaboradores y las instituciones, lo que lo refrendaron mucho para no permitirle hacer este tipo de locuras, pues él llegó a la conclusión, por eso perdí, porque no hice lo que realmente quería hacer. Ahora que tengo mi segundo mandato, que tengo más libertades, entonces sí me van a conocer, entonces sí van a ver lo que quiero hacer y quiero así como yo siento que se debe de gobernar. Porque soy muy inteligente, porque él se cree muy inteligente, very, very smart. Él cree que va a pasar a la historia, y ese es su sueño como mejor presidente en la historia de Estados Unidos, sobre Washington y Jefferson y Roosevelt. No, pobres tontos. Y él es peligroso por eso. Ya se creyó su propio papel y se lo creyó porque su vida es una saga digna de una gran novela. Es un tipo que debía estar o en la cárcel o en Nueva York ahí recogiendo basura. No, y no porque se juntaron una serie de circunstancias, que el día reality show y la carrera política que él mismo se sorprendió cómo lo ganó. No, bueno, obviamente porque hay una estructura de personalidad que lo permitió. Trump estaría, yo creo que hasta más loco. Porque imagínate, digo estupideces todo el día y cada vez me quieren más. Eso quiere decir que soy un elegido. Cuando le dieron el balazo a aquel, que le dieron su orejita y al día siguiente la orejita está perfecta casi, no al día siguiente, pero al poco tiempo. Bueno, en fin, no sé. Pero él dijo, yo soy un elegido, aquí hay alguna intervención de la providencia. Sí se cree su papel ya, ¿eh? O sea, concedo que lo empezó como papel, como juego, como show, y eso lo ayudó porque somos sociedades ya dedicadas y orientadas a los show. Pero ya ahorita cree el papel, quiere ser el mejor presidente según él del mundo, de la historia, pasar a la historia como Julio César y Alejandro, que no sabe ni quiénes fueron, pero si supiera, él querría ser como ellos. Y es peligroso, ¿eh? Y por eso hay que tomar en serio sus shows. Pedro hay que Aguirre, tomarlos en serio. ¿Quién editó Historia Mundial de la Megalomanía? ¿Dónde lo podemos conseguir? Ese libro salió publicado el año 2014 y ya se agotó. Pero está en ebook. Pues entonces sí, en Kindle y no sé si en Google Books. Seguramente en todas esas tiendas de libros electrónicos. Está en Kindle. Sí, está en Kindle, efecto. sí está ahí. En Google creo que también. ¿Y todavía podemos seguirte en redes sociales? Sí, en Facebook, estoy en Facebook y estoy en Twitter. ¿Cómo te encontramos claro que con en Twitter? Estoy a punto de salirme. Bien harás. ¿Cómo te encontramos, sin embargo, mientras sigas ahí? Pedro Arturo Aguirre. Pedro Arturo Aguirre. Hago más ya el Threads, que se llama, ¿no? El Threads es de gente el bien Threads me portada. gusta más. Pedro Arturo Aguirre en Twitter y en Threads. Ahí me pueden conseguir como Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube y, en este caso de YouTube, por supuesto, en video para que vean a Pedro Aguirre en su esplendor munificente, que no es poco, pero ya no le voy a decir cosas bonitas a Pedro Aguirre. No se vaya a empezar a creer su propia... A trompear. A trompear. Como no lo queremos. Sí, ya estaría más loco que Trump, ¿eh? No, por favor. Porque te crees el rico, no eres megalómano y las cosas te empiezan a salir. Ya se te pasan el trip. Es por eso hasta la perdición máxima. Este podcast no nos salió bien, pero el próximo nos saldrá mejor o no. Nos escuchamos la próxima.